Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pobre de ti, Corazín, y pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia, y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te elevarás al cielo? No, serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Ya hoy viernes, en la semana 26 del tiempo ordinario en calendario litúrgico, San Lucas, capítulo 10, versículo 13 al 16. Llevamos días, hermanos y hermanas, envueltos en la misión, en el apostolado, en la evangelización, en el envío por parte de Jesús a los 12 discípulos apóstoles, en el envío de los 72 que fue ayer, hermanos y hermanas, y hemos tratado de ver esta meditación y reflexión pues en una forma personalizada, en aquello que nos corresponde a nosotros, vernos como evangelizadores, como misioneros. Hemos recibido bendiciones de Dios por creer en Jesucristo, por seguir en Jesucristo. Vivimos nuestro cristianismo, estamos llevando las cosas de Dios, a veces con lucha interior, porque la vida se alterna, pero no hemos dejado el camino de la fe. Estamos buscando a Dios y en todo lo posible cumplir su voluntad y caminar hacia las cosas de Dios. Claro que sí, hermanos y hermanas. Y desde esa perspectiva, hoy es que tenemos que ver todo esto. Una iglesia misionera, hermanos y hermanas, una iglesia doméstica donde tú y yo vivimos en el hogar, compuesta por ese padre, por esa madre, por ese esposo, esa esposa, por esos hijos, por esos hermanos y hermanas, la familia nuestra, ¿no? Esa familia de la sangre, de la consanguinidad. Hermanos y hermanas, es bien triste cuando alguien que nosotros amamos y apreciamos y estimamos muchísimo quisiera que uno pues que se convirtiera, le llevamos la palabra, le damos testimonio, hermanos y hermanas, y se cierran a la palabra de Dios. Ayer Jesucristo tenía unas palabras muy fuertes, tal vez, hermanos y hermanas, pero Jesucristo nos advirtió ayer que estas cosas van a pasar. Algunas personas van a recibir la evangelización y la proclamación de la palabra de Dios, pero otros, hermanos y hermanas, simplemente no la van a recibir. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, los que no quieren recibir, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado en nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, dice la palabra. El reino de Dios ha venido a ustedes. Y ayer decíamos que esto tenía que ver con qué, pues que hay que respetar la libertad de las personas. La palabra de Dios es una invitación, es un ofrecimiento. Se pone a disposición de la persona, ¿la aceptas o no la aceptas? Pero ciertamente, hermanos y hermanas, es fuerte cuando alguien cercano a nosotros cierra su corazón y no quiere recibirla. Alguien puede decir que hubo un fracaso. Pero hubo un fracaso porque se llevó la palabra de Dios y no tuvimos éxito. Tú no has tenido fracaso como esposo, como esposa, como padre o madre con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposo o con tu esposa. Tú no has fracasado cuando has hecho las cosas bien y como Dios manda. Ciertamente, como es tan libre el ofrecimiento, la invitación a las cosas de Dios, todo depende de la aceptación o el rechazo de esa persona. No hemos fracasado nosotros, ha fracasado la persona. Pero ciertamente, hermanos y hermanas, el mundo de la feligresía, de la comunidad, de la asamblea, está envuelta en muchas oraciones, hermanos y hermanas, bien particulares y bien íntimas, por la conversión de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, del amigo o la amiga bien conocidos. Está envuelto en eso. Cuando vemos que la gente rechaza y no quiere dar paso a recibir las cosas de Dios. Hoy Jesús se lamenta de eso, hermanos y hermanas. Hoy el Evangelio tiene que ver con esa lamentación por parte de Jesús.
quien acepta que hubo un fracaso, no por parte de los enviados, sino por parte de aquellos a quien estaba destinada la palabra de Dios. Hubo un fracaso. Vamos a ver cómo manejamos eso, hermanos y hermanas. Vamos a ver si tiene salida. Yo no quiero con la reflexión y la meditación de hoy calmar nuestras conciencias. Esa no es la intención. Nuestra conciencia debe permanecer intranquila ante la resistencia, hermanos y hermanas, de alguien muy amado por nosotros que no quiera saber de Dios, que no quiera saber de la fe. Mira, la idea fuerza que tenemos para hoy, para ayudarnos a meditar y reflexionar, es breve y es esta: perder el sentido y el respeto por lo sagrado deshonra la fe. Una sociedad en la que tú y yo vivimos ha perdido el respeto, hermanos y hermanas, por lo sagrado, ha perdido el sentido de lo sagrado, que está envuelto en la palabra de Dios y en la obra de Dios. Y más todavía, si en algún momento practicaron la fe, eso es deshonrar la fe. Por eso nos duele y por eso nos inquieta. Vamos a preguntarnos inicialmente, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que provoca que algunos no quieran recibir o que algunos no quieren aceptar la palabra que Dios les envía? Una palabra que llevamos, hermanos y hermanas, ciertamente acompañada de obras, ¿no? Porque los milagros son obras. Ayer dijimos, vamos nosotros a llevar la palabra de Dios y vamos acompañado también de nuestro testimonio, porque a mí Dios me transformó, porque a mí Dios me cambió, porque antes yo era así, pues mira cómo soy ahora. Antes yo pensaba de esta forma, ahora pienso de esta. A una transformación en mí. El primer testimonio lo llevas tú en lo que dices, en lo que hablas, en tu postura, en tus actitudes, lo llevamos nosotros. Así que alguien rechaza no solamente la palabra de Dios cuando la leo, sino que hay personas que están rechazando también el testimonio que yo llevo de que soy testigo ocular del cambio y el milagro que ha habido en este nuevo camino que yo he elegido para servir al Señor. Se cierran y tampoco quieren ver eso. Hoy Cristo dice, hermanos y hermanas, que, o por lo menos en el texto de hoy, que está limitado, no podemos abarcarlo todo, que lo que provoca que algunos no quieran recibir o aceptar la palabra de Dios que viene acompañada de esos signos, probablemente es la falta de arrepentimiento, dice el versículo 13. Y también menciona el versículo 13 que es por falta de penitencia. El mundo en que hemos vivido alrededor, el mundo en el que están muchos de nuestros familiares, a veces, hermanos y hermanas, no creen en el arrepentimiento y no creen en la penitencia. Alguien que no cree en el arrepentimiento y que no cree en la penitencia, pues, hermanos y hermanas, está dentro de una falta de conciencia de que estamos en pecado o de que estamos mal. Quiere decir que muchos de los destinatarios a quien le llevamos la palabra de Dios y queremos que se conviertan al Señor, hermanos y hermanas, en su conciencia hay una falta. Y la falta es que como que no ven mal, no ven pecado, no ven que sus vidas están por mal camino. Y por lo tanto, si yo no identifico una vida mala, de mal camino o de pecado, pues no hay arrepentimiento y no hay penitencia de ninguna forma, hermanos y hermanas. Por lo tanto, aquí es importante ver nosotros, hermanos y hermanas, eso hay que crearlo con mucha calma y con mucha sutileza, ¿no? Una conciencia de pecado, una conciencia de arrepentimiento y de entrar en penitencia, hermanos y hermanas. ¿Y por qué hay que tratarlo con cuidado? Porque Jesucristo lo que habla es de que seremos tratados con menor rigor el día del juicio. Pero es que también la gente ha perdido el sentido de que hay un juicio, de que hay un día en que hay que rendir cuentas. El versículo 14 habla de eso. No se dan cuenta de que llegará un día en que hay que rendir cuentas. Si yo no acepto la palabra de Dios, si yo no me convierto, entonces a la vez que yo descarto esto de un juicio, que me van a castigar, o que me van a condenar, o que me van a exaltar al cielo, o me van a llevar al infierno, si eso se va de mi mente, hermanos y hermanas, la gente entonces ya no tiene por qué convertirse. Entonces hay que enfatizar eso del juicio, menor rigor en el juicio. El versículo 14 de hoy lo señala también. Para Jesús, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios hoy, y no solamente en la palabra de Dios hoy, para Jesús es inconcebible, hermanos y hermanas, que alguien, que cualquier persona, hasta en nuestra familia, sea capaz de rechazar o que sea capaz de no aceptar la palabra de Dios, o que sea incapaz de ver los milagros. Eso fue lo que pasó en Corazaín, hermanos y hermanas. Eso fue lo que pasó en Betsaida. Eso fue lo que pasó en Cafarnaún. De hecho, y aunque ahí no se menciona, eso fue lo que pasó también en Nazaret. En Galilea, hermanos y hermanas, ahí es que está Corazaín.
en Galilea, ahí es que está Cafarnaúm, y ahí es que está Nazaret. ¿Te acuerdas que nos decían de Nazaret que Jesucristo no pudo hacer más que algunos milagros por la falta de fe que había? Ya Betsaida está en otro lugar, hermanos y hermanas, pero de todas formas, aquí hubo rechazo a la palabra de Dios, pero sin embargo, dice la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que allí en estas ciudades se predicó, como hemos hecho nosotros con los amados, con los queridos, los estimados, con los de nuestra sangre que no quieren aceptar las cosas de Dios. Se le predica, hermanos y hermanas, y hasta se hacen milagros. Pero, hermanos y hermanas, ¿qué pasa? ¿Cómo yo debo de entender esto? Pues, hermanos y hermanas, la situación es que la misión evangélica que hemos llevado a cabo realmente no ha fracasado. No es por parte del misionero, que es el protagonista, el que dijo que sí, el que dijo voy a ir y llevar la palabra de Dios. Lamentablemente viene por parte de aquellos a quienes se destinó la misión, se destinó la palabra, se destinó los signos, hermanos y hermanas. Lo que causa ese fracaso, lamentablemente, hermanos y hermanas, en aquel tiempo que Jesucristo hoy se lamenta, sigue estando vigente hoy. Ahí es que está la actualización de la palabra de Dios hoy en la meditación y en la reflexión. Lo que le ha sucedido a Jesucristo con estas ciudades, hermanos y hermanas, por su falta de fe, es lo que sucede hoy en día todavía en nuestros tiempos. Hoy Jesús se lamenta por eso. Como una madre se lamenta porque su hijo no se ha convertido o su hija no se ha convertido y sigue en las cosas malas. Como un esposo que está tratando de convertir a la esposa, como una esposa que está tratando de convertir al esposo, como un hermano que está tratando de convertir a la hermana, como una hermana que está tratando de convertir al hermano. Ante tanta lucha y tratar de convencer, hermanos y hermanas, llega un momento en que uno se lamenta. Y Cristo lo que hace hoy es que se lamenta por eso. Versículo 13, ¿no? Pobre de ti, dice a estas ciudades. Pero imagínate lo personalizado. Pobre de ti, esposo, si no le haces caso a Dios. Pobre de ti, esposa, si no le haces caso a Dios. Pobre de ti, amigo, amiga, si no le haces caso a Dios. Algunas otras versiones dicen, ay de ti, hermano o hermana mía, si no le haces caso a Dios y a su palabra. Si no te das cuenta de los signos que acompañan a aquellos que han sido bendecidos por Dios. Ay de ti. Ese lamento está vivo, hermanos y hermanas, en muchas personas. Se lamenta, hermanos y hermanas, Cristo con esta lamentación, porque con la palabra y los milagros Jesús quiere, y el propósito, igual que el mío y el tuyo, ¿cuál es? Elevar al cielo a las personas, porque en el cielo hay vida, una nueva vida, un renacer, vida eterna, la vida de Dios, ¿verdad? Que es la de bendición. Por eso se lamenta. Ay de ti que rechazas la nueva vida, la vida eterna, la auténtica vida, la vida de verdad. Ay de ti. Y por eso es que Jesucristo se lamenta. Él quiere elevar al cielo, como tú y yo queremos elevar al cielo a nuestros seres queridos. Eso está en el versículo 15 de hoy. Es la auténtica vida, hermanos y hermanas. Pero la actitud, la postura de la gente hace, hermanos y hermanas, que sea impenetrable la oferta, porque es una oferta, la invitación, lo que se ofrece, la salvación. Por las actitudes que tienen muchas personas, por la postura, por los criterios, por los prejuicios, por tanta cosa, hermanos y hermanas, que la gente se cierra. Entonces eso se vuelve como una corteza que hace impenetrable la palabra, el evangelio, que hace impenetrable el propio testimonio que vamos llevando en oferta, que vamos llevando en invitación. Se resisten a la salvación. Entonces, lamentablemente, ¿cuál es la consecuencia? Porque eso es lo triste y por eso también es la lamentación. Se cierran, no quieren vida nueva y hay una consecuencia de la cual Jesucristo nos advierte hoy. Si la invitación es para elevarnos al cielo, a la vida nueva, la consecuencia cuando se descarta y se rechaza es, hermanos y hermanas, que esa actitud de parte de ellos al cerrarse se precipitan hasta el lugar de los muertos. Dice el versículo 15. Se precipitan hasta el lugar de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Llegan a la cima, no del cielo, a la cima del infierno. Y eso es causa para lamentarse, hermanos y hermanas. Así lo sintió Jesucristo con este lamento.
Hermanos y hermanas, la falta de conciencia de que somos pecadores a veces nos toca a nosotros, incluso los que estamos dentro, los que vamos a misa, los que hacemos obra de caridad, los que estamos en apostolado. Entonces, imagínate, si nosotros que vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, la reflexionamos, a veces tenemos una lucha interior o a veces somos sacudidos, hermanos y hermanas, porque de alguna forma nos falta conciencia de que somos pecadores. Imagínate a los que no están dentro, a esos que tú quieres ayudar. Esa necesidad de, oye, tenemos que arrepentirnos, oye, tenemos que hacer penitencia, oye, tenemos que cambiar nuestra vida. Esa vida, hermanos y hermanas, que pues lleva a alejarse de las cosas de Dios y que lleva a la muerte eterna. ¿Qué es lo que Cristo quiere evitar? A veces uno pasa por eso también. Entonces, hermanos y hermanas, vivir sin nadie a quien tener que rendir cuenta también es otro revolú. Porque mientras uno se va apartando de las cosas de Dios y se va alejando de las cosas de Dios, ya no hay sentido de juicio. Ya no hay sentido de que la vida se acaba y que uno se levanta entre los muertos y tendrá que enfrentar un juicio delante de Dios. Todo eso se va perdiendo porque uno no va creyendo en nada de eso. Entonces vamos perdiendo pues, gradualmente muchas cosas. No estoy en lo malo, no me tengo que arrepentir, no tengo que hacer penitencia, no tengo que confesar, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que creer en Dios, no tengo que rendir cuentas a nadie. Eso es bien crítico, hermanos y hermanas. Y lo que estamos diciendo es que eso es lo que Jesucristo ve, por eso se lamenta. Eso es lo que nosotros vemos, por eso nos lamentamos de los queridos y de los amados cuando no llegan a las cosas de Dios. Por eso nos lamentamos por aquellos en el mundo que están viviendo por esa situación. Y de hecho por eso es que oramos también, hermanos y hermanas, a Dios. Ese es el caso de Corazín, hermanos y hermanas. Ese es el caso de Betsaida. Ese es el caso de Cafarnaúm, ¿no? Como nuestro caso. Y ahí es que lo actualizamos. Y esto, hermanos y hermanas, cuando tú lo evalúas, y para ponerlo en palabras simples, se debe a tantas distracciones que hay en el mundo. Las distracciones del mundo llevan a resistirse a las cosas de Dios, porque por distracciones, hermanos y hermanas, hay un montón de cosas. Las distracciones de nuestro mundo hoy día, al igual que en el tiempo de Jesucristo, nuestro Señor, secan el corazón. Es más, la palabra de Dios dice, hasta enfrían el amor, ¿no? Míralo de esa forma. La distracción, hermanos y hermanas, del mundo nos hace quitar los ojos que debemos de tener fijos en Jesús. Todo eso es lo que está pasando en medio de estas personas, que puede ser ese ser amado cerca de ti. Se le ha comenzado a secar el corazón, por eso no quiere saber de Dios. Ha quitado los ojos de quien los tiene que tener fijos en esta vida, que es fijar los ojos en Jesús. Secan, hermanos y hermanas, la capacidad de recibir el agua limpia de la palabra de Dios y prefieren seguir tomando agua contaminada o agua de pozo estancada. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo? Yo lo que te vengo a ofrecer son ríos de agua viva, de agua que sigue en movimiento, de agua que la bebes una vez y cuando la bebes por segunda vez no se repite en la misma agua. Es como bañarse en un río. Cuando tú te bañas en un río vivo de agua corriente continua, nunca serás mojado por la misma agua, siempre es distinta. Pero la gente prefiere seguir bebiendo agua del pozo estancado, que es agua contaminada. Y el agua contaminada es veneno. El agua contaminada es tóxica. Ahí están los que rechazan la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y por eso para nosotros duele en el corazón de una madre que un hijo esté así, que una hija esté así, que un esposo esté así, que una esposa esté así, que alguien conocido, a quien amamos tanto y estimamos tanto, esté pasando por eso, hermanos y hermanas. Por eso es que Jesús quiere que tú y yo, hermanos y hermanas, como evangelizadores en nuestra iglesia doméstica, porque lo estamos llevando al núcleo familiar, ¿no? a la familia nuclear, a lo más íntimo, esa iglesia doméstica, nos veamos en esa misión, ¿ah? Como una prolongación de Jesús.
Te tienes que ver no en fracaso, sino como una prolongación de Jesús. Tal vez esto también nos sirve como para a veces lamentarnos. Pero mira cómo termina Jesucristo con el versículo 16. Es que yo quiero que tú te veas cuando tú estás buscando que alguien de tu familia vuelva a los caminos del Señor y se resiste. Tú eres prolongación de Jesús y gloria a Dios porque estás haciendo eso, por misionero, evangelizador y en ese apostolado. Mira cómo termina el capítulo de hoy. Quien le escucha a ustedes me escucha a mí. O sea que cuando tú hablas a tu familia de la palabra de Dios que sale de tu boca, es Jesús el que les está hablando a ellos. O es Dios el que les está hablando a ellos. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que no quiere saber de la palabra de Dios y te dice, no me hables más de eso, no vengas con esa historia, yo no quiero saber más de eso, no me prediques más nada. Si te rechaza a ti, rechaza a Jesús y rechaza a Dios. Y por consecuencia el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Eso es lo que compone ahí ese versículo 16. Y eso tiene que ser importante para nosotros, hermanos y hermanas. No es a ti, es a Dios. No es a ti, es a Jesús. Tal vez eso marca el peso de lo que está pasando y por eso nos lamentamos y por eso queremos orar. Tenemos que hacer, hermanos y hermanas, bien el trabajo. Ponte eso hoy en reflexión. El trabajo de evangelizar, el trabajo de llevar a los de nuestra familia a las cosas de Dios. Hay que hacer bien el trabajo. Y hermanos y hermanas, hacer bien el trabajo para ti, para mí, debe significar lo siguiente. No solamente te prepares con éxito intelectualmente para ayudar a tu familia a alcanzar nuevamente los caminos del Señor, sino que también debemos de prepararnos espiritualmente en nuestro interior, no solamente en aquello que pueda ser exterior, hermanos y hermanas, sino también en nuestro campo espiritual, cumpliendo obra y cumpliendo palabra. Es necesario también verlo desde ese punto de vista. Gran parte de nuestra predicación, hemos dicho ayer, va a venir por lo que la gente ve, por lo que yo hago, por lo que yo digo, por lo que yo pienso, por mi postura, cómo yo resuelvo las cosas, qué opiniones yo tengo sobre las cosas. Eso también va a ayudar a la gente a abrirse o a cerrarse, dependiendo. Por tanto, para verlo desde ese punto de vista, hagamos bien el trabajo, hermanos y hermanas, intelectual, espiritual, palabra y obra, combinación junta. Debemos esperar, hermanos y hermanas, nosotros siempre en la evangelización ser acompañados de los milagros que Jesús ha hecho en nosotros, de las señales que Jesús ha hecho en nosotros, de los signos que Jesús ha hecho en nosotros, hermanos y hermanas, porque son y deben ser milagros permanentes. Porque antes yo no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. Eso es un milagro. Porque antes yo no oraba y ahora oro. Porque antes yo no tenía tiempo para la familia, ahora lo tengo. Porque ahora vamos juntos como familia a la iglesia. Ve, todo eso son milagros, hermanos. Todo eso son signos, todo eso son señales que no necesitan predicación, sino que son vistos por los demás. Es cierto que este hombre, yo me acuerdo, era un alcohólico, ya no lo es. Abandonaba la familia, ya no. O estuvo en esta vida, ya no. Lo veo en la misa, lo veo yendo a las cosas de Dios, lo veo con la Biblia, lo veo viviendo una vida y el camino realmente de la santidad. Wow, hermanos y hermanas, hagamos bien nuestro trabajo, porque eso también es importante. Aunque nosotros no podemos obligar en la evangelización a nadie, porque es una oferta, porque es una invitación, eso no quita, hermanos y hermanas, que tal vez algunos corazones no necesariamente se cierren porque su voluntad es no escuchar o aceptar la invitación, sino que también el antitestimonio de parte nuestra puede llevar a algunos a no escuchar a Dios o a rechazar las cosas de Dios. O sea que eso, hermanos y hermanas, eso hay que combinarlo en nuestras vidas. Milagros permanentes, no pasajeros, que siempre han sido testimonio de lo que yo era antes, lo que yo soy ahora. El viejo que era yo, lo nuevo que ahora yo soy en el nombre de Jesús. Este evangelio, hermanos y hermanas, señala en todo eso una situación grave actual, que ahí está basada la idea fuerza de hoy. Perder el sentido y respeto por lo sagrado. Tanto para mí, tengo que tener mucho cuidado si yo pierdo el sentido y el respeto por lo sagrado porque estoy deshonrando la fe. Eso puede ser visto por la gente
Eso lleva a cerrar los corazones del esposo, de la esposa, de los hijos, de los hermanos, de los amigos íntimos. Si yo en mi conducta estoy perdiendo el sentido y el respeto por lo que es sagrado. O también hacerle ver a otros que estuvieron en la fe y ahora con su postura están dando un testimonio de faltar al sentido y al respeto de lo que es sagrado y que de cierta forma están deshonrando la fe, porque el bautismo nunca desaparece de la vida de nadie, siempre permanece. Entonces verlo ahí. Mira cómo son las cosas en la vida. Hoy día en Israel, hermanos y hermanas, se multa a quien deshonra la fe. En Israel, los israelitas multan a los que deshonran la fe como si fuera violar una ley de tránsito, rebasar una luz roja de un semáforo, no detenerse en un pare, estacionarse mal. Aquel que deshonra y falta el sentido de la fe, hermanos y hermanas, es multado en Israel, y también a los que lo hacen en la comunidad islámica, los que deshonran al Corán. Pero ¿sabes qué pasa en nuestra cultura, hermanos y hermanas? Nuestra cultura es occidental y no es oriental como la de ellos. Cuando acá en nuestra cultura se pierde el respeto y el sentido por aquello que es sagrado, hermanos y hermanas, que a veces viene por las burlas contra los cristianos o con las burlas contra Jesús, porque a veces esa es la respuesta que tenemos para ver que el corazón de alguien se cerró, que no quieren ser evangelizados, que no quieren cambiar de vida, que no quieren convertirse. Pues lo que hacen es que se burlan de nosotros como cristianos, se burlan de Jesucristo, maldicen el nombre de Dios. Tú sabes a lo que nos referimos, ¿verdad? Pues, hermanos y hermanas, en la sociedad nuestra, que es la sociedad occidental, hermanos y hermanas, cuando alguien deshonra nuestra fe, lo que invocan es el derecho a la libre expresión. ¿Puedes tú creer eso? A la libertad de opinión como un bien supremo que tienen. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Y por eso no es fácil evangelizar hoy en día en nuestro mundo. Porque la libertad de expresión como un bien supremo o de opinión puede llegar a algunas personas hasta el punto de ridiculizar a Cristo, a Dios y al cristianismo. Hoy día la sociedad nuestra, hermanos y hermanas, si antes se hablaba de un ateísmo que era de que Dios no existía, o si existía, por lo menos ahí decía que existía. Hoy día el debate más grande en la calle es que Dios ha muerto. No se trata de si existe, no, la cosa es que Dios está muerto, punto, y se acabó. Eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces, eso hay que sopesarlo, hermanos y hermanas. Eso hay que ponerlo en referencia a lo que nosotros estamos viendo. O sea, se menoscaba al que evangeliza, hermanos y hermanas. Se le falta el respeto, lamentablemente, en nuestra sociedad. Nos hieren, nos lastiman. Hay una falta de respeto al honor y a la dignidad de aquellos que creemos en Dios. Ya eso es en otros niveles, pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, para que esto por lo menos suscite una esperanza en nosotros de no perder siempre la insistencia en la oración de que aquellos que se resisten hoy a recibir a Cristo, en algún momento lo reciban? Pues vamos a concluir de la siguiente manera. Nadie es capaz de convertir a ciertas personas, hermanos y hermanas, porque lamentablemente han llenado su vida de sentido y de convicciones del mundo sin Dios. Le pasó a Jesucristo en Nazaret, le pasó a Jesucristo en Cafarnaúm, le pasó a Jesucristo en Betsaida, en Corazaín, le pasó a él, nos va a pasar a nosotros. Por eso es que decimos que nadie es capaz de convertir a ciertas personas, porque lamentablemente han llenado su vida de un sentido y de convicciones que son de vidas sin Dios. Y esto ocurre, hermanos y hermanas, en nuestro mundo desde la infancia. Va ocurriendo eso, porque el infante, la infanta que nacen, si vienen de un hogar donde no van a la iglesia, no son creyentes, no son cristianos, no están bautizados o no leen la palabra de Dios, ya desde la infancia ese sentido va entrando en la mente
vida sin Dios, sentido de la vida sin Dios, sin respeto a Dios. Aunque claro, pueden haber grandes conversiones que nosotros hemos visto de gente que vienen de hogares totalmente, hermanos y hermanas, lo que se puede decir ateos, donde Dios supuestamente había muerto. Ha habido grandes conversiones. Pero tengamos eso en mente. Desde la infancia se va metiendo en la mente. El cristiano, hermanos y hermanas, o el mismo cristianismo, la palabra de Dios, los signos y las señales que le acompañan, por más auténticos a veces que son en este mundo y por más reales que sean, y ante el testimonio más puro en esta sociedad que tú y yo estamos viviendo, no son fuentes de conversión y de cambio para algunas personas, sino fuerzas para rechazar las cosas de Dios y de burla, objeto de burla. Cuando decimos que alguien se convirtió, vida de testimonio, poco influye, poco les hace llegar un mensaje. Puedes llevar tú a una persona que ha estado en una vida, hermanos y hermanas, perdida, que tiene un testimonio y la gente lo ve como algo que eso a mí no me llama la atención. Eso está ocurriendo en nuestro mundo. Hermanos y hermanas, hoy podemos concluir que es inaudito para Cristo y también tiene que ser para nosotros que alguien rechace un Dios, porque esto es lo que tenemos que ver cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando queremos que otros se conviertan. Es un Dios de amor el mensaje que estamos llevando. Que su naturaleza es grande, es enorme, mucho más grande que nosotros, como Dios. Y este Dios decide rebajarse, inclinarse hacia aquello que es lo más pequeño, que somos tú y yo, que somos nosotros y que son ellos, hermanos y hermanas, con la idea y el propósito único de que nosotros podamos, hermanos y hermanas, vivir y ser obsequiados por Dios con una vida mejor, con la verdadera vida y con la vida que es para siempre. Mantengamos todo esto siempre en que, hermanos y hermanas, en oración delante de Dios, siempre en oración, perseveremos, porque a veces el mundo se alterna de una forma en que nos va a sorprender cómo estas personas a veces cayendo en el fondo, el rescate viene por parte de nuestro Dios, no en palabra, hermanos y hermanas, sino un milagro de revelación auténtica que nos deja sin palabras para poder seguir los caminos del Señor. Esa tiene que ser nuestra oración ante Dios por todos ellos. Hermanos y hermanas, hoy la iglesia nos propone el Salmo 138 como oración para meditar. Dios lo sabe todo, es el título de este Salmo. Dios lo sabe todo. Sabe todo lo que nosotros estamos haciendo por los amados y amadas que queremos que vuelvan a la casa de Dios. Sabe todo lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra vida cuando también tenemos lucha interior. Y sabe todo lo que está pasando en estas vidas que nosotros a veces lo que podemos ver es superficialmente. Oremos, hermanos y hermanas, con mucha fe y esperanza a Dios. Examíname, oh Dios, y mira mi corazón. Ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De vuelta mañana nosotros con un nuevo evangelio, una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hazlo para la gloria y la honra de nuestro Dios, junto a los tuyos. Te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido. Hasta mañana. Mama.